that you meet doesn't know the real surprise. Here she comes again when she's dancing beneath the starry sky. She'll make you cry. El Club Ciclista Besaya ponía en marcha la 10ª Vuelta Caja Cantabria al Besaya, prueba internacional de juniors del 21 al 24 de junio. La lluvia no logró desanimar a los cientos de corraliegos que se dieron cita frente al antiguo ayuntamiento para ver partir a los corredores. 157 pertenecientes a 21 equipos que realizaron su presentación pocos momentos antes de iniciarse la carrera. Sigma Sport, Almacenes Lavín, Saunier Duval, Corbatas Pindal, Mavi, Trueba Bicicles, Caja Cantabria, Banco de Santander, Supermercados Lupa, Pescanova, Aguas de Orotana, Canales, Selección Valenciana Dos Ruedas, Montecerrao Coyoto Fuente, Extensiones Sabino Ciclos Aurelio, Selección Canaria, Club Ciclista y Placea Ford de Nacar, Veola Motor, Sauna Diana, Cannondale de Colombia y la selección de Hessen. Seguido, por favor, seguido. Una de las 4 jóvenes del municipio europeo. Lo decimos con beneplácito, ahí está, Ángel. Don Ignacio Rioja, presidente de la Federal del mismo, Don Javier Morales. A las 5 en punto de la tarde se daba la salida a la primera etapa. Los ciclistas tenían por delante 87 kilómetros desde los Corrales de Buelna a Torrelavega, con 2 dificultades montañosas: el Alto de Castillo Pedroso en el kilómetro 37 y el Alto de Hijas en el kilómetro 63. Sin tiempo para contemplar las excelencias del paisaje en las hoces de las fraguas, se empezaban a mover en la cabeza de carrera. El alemán del Hessen, Peter Warenbrach, el cántabro Isidro González, de Caja Cantabria, y Marcus Finger, del Sigma Sport, cobraban una ligera ventaja sobre el gran grupo.
El pelotón les mantenía la vista, pero poco a poco los tres corredores fueron ampliando su diferencia. En el kilómetro 20 de la etapa estaba situada la primera meta volante de la vuelta, en Molledo. El paso lo haría Isidro González. En ese punto el pelotón ya había perdido 1 minuto y 1 segundo con respecto a los tres jugadores. La subida a Castillo Pedroso tenía un firme en bastante mal estado y muy estrecho, por lo que el pelotón rápidamente se comenzó a estirar y a perder unidades. El trío de cabeza, que había comenzado la ascensión con 1,5 minutos de ventaja, empezaba a ver recortada la diferencia. En estos momentos, 50 segundos. Por la cima, el primero era Marcus Singer, seguido de Isidro González. Y unos segundos por detrás era Peter Warrenbrach. Las primeras unidades del pelotón asomaron segundos después. La
lluvia hizo muy difícil el descenso y provocó innumerables cortes en el grupo. El trío cabecero era alcanzado, pero el pelotón se partía en varios grupos. El ascenso al Alto de Hijas, puntuable de tercera categoría, resultó ser más duro de lo esperado en un principio, sobre todo por el viento reinante y por la paliza que tenían encima los corredores. Innumerables demarrajes en cabeza, uno de ellos del corredor del Sigma Sport, Dennis Hausen. En esos momentos eran 33 los corredores que formaban este primer grupo y a menos de un minuto le seguían otro grupo de unos 20 y tantos corredores. En el alto del puerto sería Hugo Carrio del Extensiones Sabino el que pasaría en cabeza, seguido de su compañero Carlos Redondo y de Isaac Gutiérrez del Almacenes Ladín. El descenso volvía a ser vertiginoso, ya que el grupo cabecero no quería que le diera alcance ese segundo grupo que venía por detrás. Tirando del grupo delantero, los componentes del equipo Sigma Sport, el equipo del vencedor de la edición anterior. Por el sprint especial de San Felices pasó primero Borja Torio, del Montecerrao, que se impuso a Tomás Pulver, del Gesen, y a José J. Fernández, del Banco de Santander. Al paso por la meta volante de los corrales, repleto de público, se imponía en la meta volante el holandés Dart Marien del Diana, delante de Dennis Hausen del Sigma y de Thomas Pulver del Gesen.
Pocos kilómetros después, a la altura de Barros, los dos primeros grupos se fusionaban y ya los 61 corredores disputarían el sprint en Torrelavega. La fuga de Marien solo duraría unos kilómetros para ser rápidamente absorbido por el pelotón. En Torrelavega el público también estaba abarrotando la llegada. Se preveía un emocionante sprint y así fue. El corraliego Esteban Alonso sería el que se impondría a Ángel García del Saunier Dual y a Max Becker del Sigma Sport. Esteban Alonso, vencedor de la primera etapa del equipo Almacenes Lavín, que es el adversario organizador de esta vuelta al Besaya. ¿Cómo se siente uno venciendo en su casa? Muy contento, sobre todo venciendo aquí. Este era mi gran objetivo, a ver si podía vencer en la primera etapa. ¿Nos cuentas un poquito cómo se ha desarrollado la carrera? Pues ha sido muy rápida, con intentos de escapada. Pues la lluvia ha sido muy mala, las bajadas sobre todo los puertos. Y después ya viniendo cara a meta muy rápido. La curva está de zapatón muy peligrosa. Sí, hemos visto que se ha caído algún corredor en la entrada, tú lo has negociado bien y has conseguido unas remontadas para el igual. ¿Cómo ha sido ese sprint? Hemos entrado... No, yo creía que iba a ser más complicado. Lo único que me he colocado bien entre los tres primeros, no me ha cogido la escapada, no la caída y he podido llegar. De cara a la contrarreloj de mañana, ¿piensas que se puede mantener el liderato o va a ser muy difícil? No lo sé, nunca he hecho una contrarreloj, así que no te lo puedo decir. ¿El nivel general que has visto en esta vuelta? Bastante bueno, como siempre. Vale, pues enhorabuena. Vale, bueno. 1996, la prueba más importante de carrera español categoría junior y una de las 4 mejores del calendario mundial, es decir, del tiempo continente europeo. En el podium, el sprinter del Almacenes Lavín recibía los honores como vencedor de la etapa. Más elegante. Aquí, por favor. Y momentos después, investido con el maillot amarillo como primer líder de esta 10ª vuelta a Caja Cantabria al Besaya. Por último, todos los vencedores de los diferentes maillots de esta primera etapa, posando juntos con las guapas de la vuelta. Muchísimas gracias. Y mañana, segunda etapa, contrarreloj, Garces Mercadal y a la tarde a la El primer sector de la segunda etapa de la Vuelta a Caja Cantabria al Besaya fue una cronoescalada. Una cronoescalada de 3 kilómetros y 700 metros entre las localidades de Cartes y Mercadal. La contrarreloj estuvo marcada por la climatología. No fue esta vez la lluvia la que hizo más difícil la etapa a los ciclistas, sino que esta vez fue el viento, sobre todo en la parte baja del recorrido, antes de afrontar las primeras rampas de acceso al Mercadal, lo que se lo puso difícil. El primer corredor en tomar la salida lo hizo a las 10:30 de la mañana. A partir de él, con una separación de 1 minuto entre los participantes, fueron saliendo los corredores en orden inverso a la clasificación general.
El primero en marcar un tiempo próximo a lo que se estimaba iba a ser la marca de la jornada fue el holandés John Kershol, del Sauna Diana. Utilizando ruedas de bastones y con un magnífico estilo, marcaría un tiempo de 7 minutos y 15 segundos. Tuvieron que pasar 71 corredores, nada más y nada menos, hasta que David Muñoz, del Dos Ruedas Selección Valenciana, rebajaría este tiempo, empleando un registro de 7 minutos y 5 segundos. Posteriormente sería Hugo Carrio, del Extensiones Sabino, el que rebajó la marca aún más, llegando a los 7 minutos y 2 segundos que a la postre le darían la victoria en este primer sector de la etapa. A partir de él nadie lograría acercarse a esa marca. Marcus Singer, el escalador que se había investido con el premio de la montaña en la primera jornada, solamente podría ser octavo. Su tiempo, 7 minutos 11 segundos. Carlitos Redondo, del Trueba Bicicles, otro escalador nato, tampoco conseguiría nada más que la 9ª plaza. Un segundo más que el Marcus Singer. En descargo del líder, que perdió el liderato, tenemos que decir que realmente no estaba en su terreno. Esteban Alonso marcó un tiempo de 8 minutos y 8 segundos. Era su primera contrarreloj y nadie le podía reprochar nada. Y el vencedor de la etapa, Hugo Carrio, recibía en el podium los aplausos y los besos de las guapas y se investía con el maillot amarillo como líder de la Vuelta a Caja Cantabria al Besaya. El segundo sector de la segunda etapa llevó a la serpiente multicolor desde Arenas de Iguña hasta Santander, a lo largo de 89 kilómetros en los que solamente se incluía una pequeña dificultad montañosa, el alto de la montaña. Tras el corte de cinta, se producía la salida. En el kilómetro 4 de la etapa estaba situado el primer punto caliente, la meta volante de Molledo, en el que el líder, Isidro González, consolidaba su maillot, al pasar en primera posición, seguido de Bart Marien, del Sauna Diana, y Tony Lemmeyer, del Sigma Sport. En el kilómetro 24 estaba el sprint especial de los Corrales de Buelna, en el que Esteban Alonso, el vencedor de la primera etapa, se imponía a Isaac Suárez y Tomás Pulver.
kilómetro 42 se situaba el alto de la montaña, en el que pasaba en primera posición Carlos Redondo con una pequeña distancia sobre el resto del pelotón. Un pelotón comandado en todo momento por los hombres del líder. El Extensiones Sabino se dio una verdadera paliza para controlar en todo momento que ninguna fuga pudiera prosperar. Saltos como el de el corredor de Sauna Diana, o como el del Banco de Santander, José Ruiz, eran rápidamente neutralizados por los corredores del Ciclos Aurelio. Sería en el kilómetro 80, a la altura del repecho de San Mateo, cuando se produciría el salto que realmente inquietó al líder. Ángel Fernández, del Trueba Bicicles. Juan González, de la selección valenciana Dos Ruedas. Denis Hausen, del Sigma Sport, y Borja Torio, del Montecerrao Fuente, saltarían para llegar a tener 27 segundos de ventaja a tan solo 5 kilómetros de la llegada. Se descolgaría poco después, pero los otros tres llegaron al Paseo de Pereda, la amplia recta abarrotada de público en Santander, que sería escenario del emocionante final, con una ligera ventaja sobre el pelotón. Sería Denis Hausen el único que resistiría el último esfuerzo del pelotón para imponerse con 3 segundos de ventaja sobre el mismo. Denis Hausen, el austriaco. Arriba, Denis, s'il vous plaît, arriba. Denis Hausen subía al podium como vencedor de esta segunda etapa. Componente de la selección austriaca de ciclismo. Adelante. Si no quieres y Hugo Carrio, el asturianito del Ciclos Aurelio, que compagina el ciclismo con la carrera de piano, se enfundaba el maillot como líder de esta 10ª Vuelta Caja Cantabria al Besaya. Ahí está Hugo Carrio, como pilla ya las patas. Arriba, arriba, arriba. Por favor. Y atención. Fenomenal. Y ahora, atención, los corredores. La organización de la Vuelta Internacional Cantabria al Besaya va a rendir culto a los otros protagonistas. Posamos los trofeos, los ramos de flores y vamos a rendir un fortísimo aplauso a todos ustedes, al público, va por ustedes. Fenomenal. Y por los montadores de meta que tanto trabajan. Fenomenal. Hasta siempre, amigos. Aún nos restan 2 etapas. Mañana, tercera etapa y el día San Juan.
La noticia del fallecimiento de Mariano Rojas en la madrugada del 23 de junio dejó el corazón de la familia ciclista y de esta 10ª Vuelta Ciclista Caja Cantabria al Besaya teñida de negros nubarrones, más negros que los que asomaban por el cielo cántabro. Con un emotivo minuto de silencio en memoria del malogrado corredor de la ONCE, se abría la jornada ciclista en San Felices de Buelna, lugar en el que estaba situada la salida de la tercera etapa. Mariano Rojas, que Dios te acoja en su seno. Alrededor de 100 kilómetros separaban la salida en San Felices de Buelna del final en Arenas de Iguña. Por medio, solamente un alto, San Cipriano, en el kilómetro 41 de la etapa. El primer aventurero del día sería Isidro González del Caja Cantabria. Sin duda este bravo pelotón junior estaba inspirado por el corredor murciano. Seguramente su espíritu les estaba dando alas en ese momento desde el cielo. Si era González en el kilómetro 9 el primero que había saltado del pelotón, poco después lo haría otro corredor, David Gutiérrez del Banco de Santander. Por la meta volante de los corrales de Buelna, en el kilómetro 30, Isidro González afianzaba definitivamente su maillot blanco como líder de las metas volantes. La diferencia de los dos corredores, que se llegaron a juntar poco después de los corrales de Buelna, llegó a ser de 50 segundos. Poco después los corredores afrontaban las rampas del Alto de San Cipriano. Allí David Gutiérrez perdería contacto con Isidro González, que continuaría solo en cabeza, mientras que el segundo sería absorbido. Ya cerca de coronar el Alto empezaba a haber público, mucho público,
porque este puerto fue uno de los que más asistencia tuvieron. González todavía pasó primero por el alto, aunque ya le pisaba los talones Carlos Redondo. A 13 segundos lo hacía el resto del pelotón. Especial de Cabezón de la Sal era Gerardo Cuétara, compañero de González, el que pasaba en cabeza. La situación había variado ostensiblemente. Ahora se producía una nueva escapada. A Cuétara le acompañaban rápidamente Marcus Kerseten del Sigma Sport y una de las figuras de la Vuelta, el hombre más combativo, el holandés de Sauna Diana, John Kershol. En pocos kilómetros, el trío cogería una distancia superior al minuto. Por detrás, nuevamente, los hombres de Ciclos Aurelio, Extensiones Sabino eran los que trabajaban para que la desventaja se redujera. En la meta volante de Vallés sería Kerseten el que se impondría a Cuétara y Kershol. Ya de nuevo de regreso hacia los corrales de Buelna se produciría la que sería la fuga verdadera de esta carrera. El alemán Jonas Udalla del Hessen partía en compañía de otros dos corredores y los dejaba rápidamente para dar caza al trío de cabeza. Hugo Carrio, ya sin compañeros, tenía que ser el que cogía toda la responsabilidad en cabeza del pelotón, intentando neutralizar todas las fugas que se producían, aunque ya no lo podría conseguir. A 2 kilómetros de la última meta volante en los corrales de Buelna, Udalla cazaba al trío de cabeza. En el sprint especial de los corrales, Kerseten se imponía a Kershol y a Udalla.
A 15 kilómetros de la llegada pinchaba Marcus Kerseten y Jonas Udalla aprovechaba un repecho para saltar con fuerza y marcharse de Kersholm. El último tramo fue impresionante, con Udalla aguantando en solitario esos últimos 15 kilómetros. En el pelotón, Carrio había hecho todo lo posible para neutralizar una diferencia que llegó a ser de 1 minuto 10 y que al final se quedaría en 41 segundos. Udalla estaba a solo 4 del asturiano y le iba a sobrepasar en la general por 37 segundos de ventaja. En la meta se imponía este corredor de Hessen. Ayer buscando yo por San Juan, por Corrales. ¿Cómo no vamos a caber? ¿Cómo no vamos a caber? El Club Ciclista Besaya, donde... Y hoy tenemos al héroe de la etapa, el alemán Jonas Udalla, recibiendo el trofeo como vencedor de la tercera etapa de esta 10ª Vuelta a Caja Cantabria al Besaya. Jonás, Suta More, ahí está, Noemí, Patricia, Arancha y Lidia. Y tú, gracias, don Carlos Jiménez, gracias de corazón, en nombre de su equipo cantador. Gracias, se defiende bien subiendo, Llaneja como un auténtico automóvil, y ahí está, el maillot amarillo de Caja Cantabria. No solamente era la etapa la recompensa para este joven y simpático corredor, el maillot amarillo que le acreditaba como líder fue la verdadera recompensa y el trofeo que recibía como primero de la general en esta 10ª Vuelta Internacional. Don José Ignacio Vieta, cómo no, todos te cabemos, caben todos, animaditos, animaditos. Me quedaré en Arena Antiguña, en esta tierra hidalga. Vamos. Eso lo ha hecho Autoblues y Don Disco adrede. No lo han hecho adrede. Y aunque a más de uno le costaría un chichón, todos los que recibieron maillot en esta última etapa saldrían a posar para los medios de comunicación todos juntos. De Mercadal, que vais a ver. Ahí está. Adelante. Jonás, le tenemos Denis Gaucher. Nos cuentas un poquito cómo ha sido la etapa de hoy. Has perdido el liderato, pero ¿piensas que todavía hay posibilidad de recuperar el terreno perdido? Sí, cuando salimos sabíamos que la etapa iba a ser difícil. Había, de hecho, muchos ataques. El equipo, bueno, no estuvo todo lo bien que esperaba. Y al final tuve que ser yo el que tomara la iniciativa. En Fijas he habido los ataques y solo me quedaron 3 compañeros que al final no pudieron. Y los últimos 15 kilómetros tuve que ser yo el que bueno, mano a mano con él. La contrarreloj de ayer, el viento de cara, había que subir mucho para llegar arriba, ¿verdad? Sí, la verdad que, aunque digan, no sé si después hubo más viento que cuando salí yo, porque la verdad que abajo yo no estaba, pero cuando yo salí, la verdad es que había bastante viento y bueno, parece ser que salió bien. Llevaba atrás al entrenador que me ayudaba en las instrucciones y gracias a él y a mí también, pues tuvimos que pasar para adelante. ¿Piensas que hay todavía posibilidades de desbancar al nuevo? Sí, la verdad que hoy me encontré fuerte, no sé cómo andará para arriba. Pero si mañana me encuentro como hoy, posiblemente se pueda hacer algo. Pues suerte y gracias. Vale. Llegábamos a la cuarta y última etapa, con la emoción y la incertidumbre por todo lo alto. ¿Sería capaz Jonas Udalla de demostrar, después de su exhibición de la tercera etapa, que podía consolidar su liderato y vencer en esta edición de la Vuelta a Caja Cantabria al Besaya? Quedaban por medio 84 kilómetros, la etapa reina, entre los corrales de Buelna y los corrales de Buelna. Por el medio, 3 altos. El Alto de Hijas, en el kilómetro 23, el Alto de Castillo Pedroso, en el kilómetro 54, y sobre todo, el Collado de Cieza, a 10 kilómetros de la llegada y juez de paz en todas las ediciones de la Vuelta a Caja Cantabria al Besaya.
Sería el kilómetro 11 cuando saltarían Guillermo Gregori de la selección valenciana dos ruedas e Iván Valdés del Montecerrao, los primeros protagonistas de esta última etapa. Por detrás, el Mavi Ángel Herrera intentaba seguirles, aunque nunca conseguiría enlazar con el dúo de cabeza. En el primer puerto del día, el Alto de Hijas, eran absorbidos estos dos aventureros y Carlitos Redondo se disponía a consolidar su maillot rojo de la montaña. Por la meta volante de Corbera de Toranzo pasaba en primera posición Tony Lemmeyer, seguido de Juan Antonio Pellón. Ambos habían cogido una ligera ventaja sobre Rafael Muro del Club Ciclista y Placea y el pelotón le seguía a continuación agrupado a pocos segundos. En el grupo, el alemán Jonas Udaya, el líder de la carrera, todavía daba sensación de poderío. En las primeras rampas del segundo alto de la jornada, el Castillo Pedroso de segunda categoría, Rafael Muro ya había perdido terreno y solo quedaban en cabeza Pellón y Lemmeyer. El cántabro estudiaba los movimientos de su rival y se percató rápidamente de que no iba fino. Le pide el relevo, no se lo da y rápidamente, levantándose de la bicicleta, pega un potente demarraje y se queda solo en cabeza.
pelotón empezaban a saltar varios corredores que prontamente dieron caza a Lemmeyer. El líder Jonas Udaya empezaba a acusar los esfuerzos realizados el día anterior. Hugo Carrio, Carlos Redondo, David Muñoz, Rubén Sío, John Binger y Guillermo Díaz cogieron a Lemmeyer y se disponían a dar caza también a Juan Alberto Pellón. Pellón pasaba por la cima de Castillo Pedroso con una ventaja de 50 segundos sobre los tres más fuertes de ese primer grupo: Carlos Redondo, Hugo Carrio y David Muñoz. Este trío estaba demostrando ser el más fuerte de la vuelta, como luego se comprobaría realmente en el Collado de Cieza, el verdadero juez de paz de esta edición de la Vuelta a Caja Cantabria al Besaya. El líder acumulaba un retraso de 1 minuto 25 sobre Pellón y 35 segundos sobre este trío, que luego rápidamente volvería a ser de 6 corredores. Cuando ya se había sobrepasado Arenas de Iguña, el sexteto había dado caza a Pellón, por lo tanto 7 hombres eran cabeza de carrera. Se iniciaban las primeras rampas del Collado de Cieza. Jonas Udaya, que había conseguido rebajar la diferencia hasta poco menos de medio minuto, veía como de nuevo con las rampas, que no eran su fuerte esta vez, se subía la diferencia hasta 55 segundos. De nuevo de ese grupo de 7, los más fuertes volvían a ser Hugo Carrio, Carlos Redondo, y David Muñoz. Por unos instantes Carrio parecía que se iba a quedar descolgado. Sufriendo como un jabato, aguantaba unos 10 metros de los dos corredores compañeros de fuga.
Sabía que se estaba jugando la vuelta. Upside down. Summer, summer, summer. It's like a merry-go-round. I see you under the midnight, all backwards and forwards. High shoes with the cleats clicking, a temperamental blow. Ya en la última parte del ascenso, Hugo Carrio parecía recuperado del mal trago. Su ritmo era diferente y se disponía a volver a dar caza a sus dos acompañantes. De nuevo en la general, ya solamente quedaban los últimos 5 kilómetros. Jonas Udaya, en el pelotón, 1 minuto y medio por detrás, sabía que ya no tenía nada que hacer. Solo nos restaba por conocer quién sería el vencedor de esta última etapa, ya que la general era para Hugo Carrio. En una línea de meta realmente impresionante, llena de un público fervoroso, realmente increíblemente identificado con esta Vuelta a Caja Cantabria al Besaya, David Muñoz era el vencedor de esta cuarta y última etapa, la jornada reina. El oficial es un técnico Molinar, pero ahí está, un adelanto para ustedes. Y ha sido una llegada, esta última etapa mágica. Les recordaba que Carrio estaba a 37. ¡Ganado el 135! El corredor David Muñoz ganó la etapa. Atención al tiempo, José Manuel Aguado y obvio, porque cuando pasen 37 segundos, Hugo Carrio va a ser el ganador de la Vuelta al Besaya. Estamos esperando aquí la llegada de Hugo Carrio, se ha ido, está contentísimo, estamos 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, Hugo Carrio acaba de ganar. ¡Carrio, lo tengo! ¡Carrio! ¡El Besaya, José Manuel Aguado! Así narraban el emocionante desenlace los compañeros de Radio Buelna, presentes en directo a lo largo de las 4 etapas. Un equipo austriaco, un equipo holandés y un equipo alemán. Atención, corredores, hay un equipo técnico y está a disposición de todos ustedes. Es para mejor, pero sin duda, la 10ª edición, no hay palabras descriptivas para describir el éxito conseguido, deportivo, de público y social, que alcanzó la 10ª edición de la Vuelta Internacional Caja Cantabria al Besaya. Pues bien, es cierto que ha sido una jornada épica, una jornada de auténtico ciclismo y lógicamente el ganador final lo ha merecido y como la rampa de Marcadal ya hiciera contra el crono, él y el tiempo, el vencedor, hoy en ese collado de Cieza ha dado muestras de su categoría y que es un justo vencedor de la 10ª edición. En cuanto a la organización, solamente pensar en la 11ª edición y superar el listón, si cabe aún más, de la 10ª.
querido público, la misma puntuación que la mismísima Guillermo Tell, la misma puntuación que la propia Carrera Paz, las dos, las pruebas más importantes del mundo en esta categoría. Ya el sumum, el próximo año, ¿qué? Pues intentar superar el listón e intentar mejorar en la medida de lo posible, corregir los pequeños defectos que hemos tenido y como no, siempre lo digo, esta vuelta se caracteriza por el enorme público que la sigue y por el público a buen seguro que la 11ª edición será bastante mejor que esta. Ahí están las palabras del máximo culpable de que España, de que Cantabria, de que Corrales tenga la prueba más importante de categoría junior. Fuiste David 7:02, todavía lo recuerdo, y fuiste tercer mejor tiempo. Sin duda, David, un buen puesto, una buena clasificación, pero hoy, David, en la clasificación de la última etapa reina, y una vuelta que ha tenido 4 naciones presentes, que ha tenido 9 equipos de tantas comunidades, y los 8 equipos cántabros, fuiste el vencedor de una etapa que pasarás a la victoria del ciclismo español, como por aquí pasó Marcelino García de la 11, por aquí, David, pasó el mismísimo y recientísimo campeón de España, Manuel Fernández Ginés. David, enhorabuena. Gracias. Bueno, es mi primera vuelta y bueno, vine más que nada para aprender a correr, ¿no? La escalada, bueno, hice un buen tiempo, ¿no? Y pensé que podría luchar por la vuelta. No ha podido ser, pero he conseguido la victoria de etapa. David, una escapada, han sido 7, querido público, han sido 7, junto con el cántabro Pellón, los que bajaron el portillón, y ahí hubo reagrupamiento. 7 unidades, y después se iban cayendo como peras maduras, como decimos aquí en Cantabria. Como peras maduras subían ese collado de Cieza, realmente impresionante. Y al final, 3 unidades, 2 asturianos, Sarrio y Redondo, y un valenciano dando la cara. 3 escaladores como la Cobo Pino. ¿Cuándo viste la victoria ya cerca? Bueno, al principio del puerto, el último ataque para dejar al líder, ¿no? Que solo me sacaba 3 segundos. En un principio lo dejé atrás, ¿no? Pero al final del puerto me cogió. Y bueno, luego ya fuimos los 3 a relevos y lo único que pensé es conseguir la victoria, ya que el tercer puesto, el segundo, perdón, lo tenía asegurado. David, la victoria más importante de su pequeña pero dilatada carrera deportiva. Bueno, a mi familia, ¿no? Que me ha apoyado mucho, ¿no? Y bueno, al equipo por haberme traído a la vuelta, ¿no? David, por último, ¿habías visto tú en alguna carrera ciclista en que tú participases más gente de la que ha habido en el portillón, más gente de la que ha habido en la subida de Cieza y más gente de esta perspectiva maravillosa? No, bueno, la verdad es que me ha impresionado mucho la vuelta, ¿no? Yo estaba acostumbrado a correr carreras locales, ¿no? Del pueblo. Y bueno, como ya he dicho antes, es mi primera vuelta, ¿no? Y me ha gustado mucho el ambiente que hay, ¿no? La gente y toda la organización. Pues mira, David, agradecidos de ser bien nacidos. Mira lo que te queremos, el público que estamos aquí. ¡Va por David Muñoz! Nos vemos, David. Hugo Carrio, un chaval encantador como los 168 chavales que salieron a tomar la salida en esta increíble Vuelta Internacional al Besaya. Hugo, hoy has hecho la goma, que yo sepa, en 3 ocasiones. Ahí estaba el total 150 por de vuelta. Te veíamos que hacía la goma, que no aguantaba rueda, pero al final, la bravura de un norteño, la bravura de un asturianín, la bravura y la técnica y la sabiduría de un gran corredor. Hugo, una victoria sin duda, que pasas a ser figura en los anales del ciclismo español. Lo dijimos en el Paseo Pereda, lo dijimos en Arenas, lo dijimos en el Zapatón en Torlavega. La Vuelta Internacional Cantabria al Besaya, Hugo, es la misma puntuación que la Guillermo Tell, la misma puntuación que la Carrera Paz, es decir, la misma puntuación que la prueba más importante del mundo. Para ti un éxito que aún no te lo crees. Sí, la verdad que estoy muy contento. El segundo puerto, el último puerto, el collado de Cieza, sufrí mucho. Se me fue el valenciano, el Redondo, un gran amigo mío y un gran escalador, y se me fueron, empezaron a sacar tiempo, pero bueno, pude mantener ahí al final, que era un poco más blando,
puede recortarles la ventaja y llegar arriba con ellos. Uno, corazón, este éxito conseguido en España, en Cantabria, en los Corrales, no te va a quitar tiempo, ¿no? Para acabar la carrera de piano, que la tienes ahí, en la mano. Sí, la verdad que sí. Ahora cuando llegue tocaré un poco, que llevo una semana sin tocar. Y bueno, a ver después. La gorrita, David. Paco Marcel. La gorrita, David. En esta cuarta y última etapa. Al valenciano David Muñoz le quedó el consuelo, ya que se había quedado a 3 segundos de saborear el triunfo final en la Vuelta a Caja Cantabria al Besaya, de subir varias veces al podio. La primera de ellas como vencedor de la cuarta y última etapa. Como en el Tour Mercedes. Ahí está. Patrocinado por Suministros Huelna. Don José, director gerente de la firma, o en su lugar, don Ángel Ciclocross. Don José Ignacio Biota, la personalidad que dirige con éxito el ciclismo cántabro, es el que dispone el maillot. Isaac Suárez era premiado con el maillot de la combatividad, patrocinado por Suministros Huelna. El beso de las guapas. Al más combativo. Ahí está arriba la música. El corredor más elegante de la Vuelta, premio que patrocinaba Promociones La Pontanilla, recayó en Esteban Alonso, el vencedor de la primera etapa. Ahí está, uno de los mejores sprinters del pelotón de 168 corredores que le va a imponer precisamente su propio patrón, el sponsor de Almacenes Lavín, donante del maillot y a la vez patrón de la escuadra corraliega. Ahí está, don Daniel, imponiendo el maillot a su propio pupilo, Isaac Gutiérrez. El maillot de Almacenes Lavín, que distinguía al primer cántabro, para Isaac Gutiérrez. Saludo de don Daniel, el beso de las guapas y el aplauso del público. Adelante, 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 ahí está. Isaac Gutiérrez. Ahí está, Jonás. Estás triste. Congratulations. Ahí está, lo perdió. Se pensó que le habían el primer puesto, ya le sacaba 1.05. Pero Jonás, congratulations del público Spain. Ahí está, guapo el chaval. Está llorando casi. Con lágrimas en los ojos, no en vano se había quedado con la miel en los labios, subía al podium Jonas Sudaya. Recibía como consuelo el maillot de primer extranjero, patrocinado por Construcciones Sito. Arriba, el gerente de Almacenes y Suministros Sito. Pase, cómo no, pase. Muchísimas gracias. Un chaval que dejó muy buen sabor de boca y al que seguramente veremos hacer grandes cosas montado sobre la bicicleta. Fenomenal. Ahí está, vamos a entregarle al chaval el trofeo. ¡Arriba! ¡Felicidades! Ahí, nos animamos. Ahí, vamos. Ahí está. Jonas Sudaya. Ahí está el chaval. Tour Besaya. Mire cómo entiende, niña al ojo. Ahí está. Más listo que el hambre. El beso de las guapas. El beso. Maillot para venir de montajes eléctrico Mego. Maillot de los sprints especiales. Ahí está la sintonía del ciclismo. Dennis Hausen, el vencedor en Santander, se imponía en los sprints especiales, recibiendo el maillot de Mego, montajes eléctricos. Un chaval simpático. Ahí está. Denis, mucho amore. Mira, Denis, amore. Ahí está, el beso de las guapas. Ahí está. Arrimadito. Denis Hanser. Ahí, Isidro González. Ahí está el cabalín de Cantabria. Citroën patrocinaba el maillot blanco de las metas volantes, que fue para otro cántabro, Isidro González. Arriba vamos a ver el trofeo de José Emilio
Asociados Social Limitada. De Campuzano, arriba el tiro, don Luis, entre las bellas, entre las bellas. ¡Ay! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahí está el cántabro! ¡Fantástico! ¡Fantástico! Del Club Ciclista Mozagro, Caja Cantabria, escuadra netamente cántabra. Ahí está Carlito Redondo. Monumental. Carlos Redondo, el tercer componente del trío destacado en esta última etapa, también tenía su premio. El premio de la montaña, patrocinado por Neumáticos Oznayo. ¡Bravo, bravísimo! ¡El mejor Luquier! De la hija del señor González. El beso de la guapa David, ya damos un beso. David Muñoz volvió a subir una vez más al podio, esta vez para recibir el premio a la regularidad, patrocinado por Joyería González. Trofeo de la 30ª Diputación Regional. Lo dijimos, mal que les pese a alguien en Arena. Lo dije en la capital nuestra, en nuestra capital, en el corazón de Cantabria, en el Paseo Pereda. Alor, Hugo Carrio. Arriba, arriba, arriba. Don José Manuel, don Valeriano, tanto monta. Y usted mismo, don José Manuel. A la Asturianín, un chaval que es un artista del piano y un artista de la bicicleta. Pino Suárez, pues ya sabes lo que te queremos aquí en Cantabria, que es tu segunda tierra. Felicidades a ti y a todos tus chavales. Y el gran triunfador, el hombre que se llevaba el premio gordo, el que iba a inscribir su nombre en el palmarés de esta 10ª Vuelta Ciclista Internacional Caja Cantabria Albesaya, el asturiano Hugo Carrio. ¡Hijo español! ¡Hugo Carrio! ¡Arriba, arriba, arriba! Las flores, las flores. Vamos a mantener la imagen fin de fiesta. Los mejores. Isaac Suárez. Vamos a ver. Isaac, Cabecillo, vamos a ponernos juntitos y a después. Enhorabuena a vosotros. Y aquí tenemos al maillot amarillo en compañía de todos los demás corredores que habían recibido maillots en este podium final de la Vuelta a Albesaya, en compañía de las 4 simpáticas y guapas azafatas. Ponte para allá, corazón. Allá, allá. Eso es. Cuando esté Isidro, llamamos al siguiente. A la... ¡Arriba los trofeos! Y la sintonía de los discos. Un bonito final digno del espectáculo que estaban ofreciendo todos los paisanos de Corrales de Buelna. Los verdaderos artífices junto con esta organización de que la Vuelta a Albesaya haya llegado hasta donde está en estos momentos, a lo más alto. Vamos a votarlo. Don't believe the hype of the sequel. Search, where is the justice? Couldn't find for a God, I trust this mind too. So it's strong and fruitful, and what I am, black and is beautiful, not political, but aware. Power low with a powerful stare, never bow down to a mortal man. Here I stand at my own command. Not a follower, not a leader, and exceed as sharp as a cleaver. Some are sinners, some are praisers, me, Turbo B, heavenly hell raisers, who from the dead make some folks stagger. Sink to the heart like a 12-inch dagger. Motley, way of the world, gaze upon the black pearl.